Empezamos con el desarrollo de la información. Esta madrugada se registró un ataque con drones a la cárcel regional de Guayaquil, ataque que habría estado dirigido a líderes y organizaciones narcodelictivas. Hacemos contacto con Luisa María Heredia, quien se encuentra en el reclusorio, para traernos más detalles. Luisa, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, un ataque bastante peculiar fue el que hubo esta madrugada aquí en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 en Guayaquil. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando se escucharon 3 detonaciones en el penal situado a pocos metros de la penitenciaría del Litoral. Esto es en el kilómetro 18 de la vía a Daule. Sobre el área de máxima seguridad de este reclusorio, para ser exactos, sobrevolaron vehículos aéreos no tripulados, es decir, drones, de los que incluso, según versiones de personal que trabaja en el penal, colgaron objetos a simple vista difíciles de identificar. De hecho, una de las detonaciones más fuertes se dio cuando uno de los drones, de acuerdo con versiones preliminares, se estrelló contra el techo. Otra hipótesis que se maneja es que el dron habría lanzado un explosivo, causando un oramen en la estructura de la cubierta de la zona de máxima seguridad. Las detonaciones fueron tan fuertes que no solo se escucharon en las urbanizaciones aledañas, en la autopista Narcisa de Jesús también, y al otro lado del río Daule, en el sector de La Aurora. Escuchemos a Jorge As, director del centro penitenciario, y a Santiago Jacome, jefe de seguridad perimetral de la zona 8, referirse al suceso. Nos informaron pues que estaban sobrevolando dentro del perímetro de la regional objetos voladores que no habían sido todavía identificados hasta el momento. Presumiblemente se trataría de drones, ya que existió una detonación alrededor de esa hora, pero no hay los vestigios de qué tipo de artefacto fue el que detonó, ni tampoco pues de qué se trataba, si eran los drones. Personal técnico especializado está tratando de verificar ciertos indicios para corroborar si es que efectivamente estaban direccionados para atentar contra la humanidad de algún privado de libertad. Aunque no hay reportes de personas privadas de libertad afectadas por las explosiones, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad se pronunció vía Twitter sobre el hecho al que describe como un ataque con drones al centro carcelario desde el exterior. Dijo que iba dirigido a cabecillas de bandas. De lo que se conoce, en esta cárcel están recluidos los 2 líderes principales de la organización narcodelictiva conocida como Los Choneros. Ellos son José Adolfo Macías alias Fito, y está también Junior Alexander Rondán alias JR o Junior. Snay añade en su tuit que la situación es grave, pues estamos en medio de una guerra entre carteles internacionales. Es lo que textualmente publicó la entidad. Miembros de la Policía Nacional, que están a cargo del filtro 1 de seguridad de las cárceles del país declaradas en estado de emergencia, intervinieron en la zona y realizaron un levantamiento de vestigios de los artefactos. Personal militar que permanece en exteriores, en cambio, ha colaborado para mantener el orden en el perímetro más cercano. Es lo que les puedo informar desde acá. Ustedes continúan en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María, muchísimas gracias por el informe. Y en otro tema, cerca de 9.000 niños que salieron del país solo en lo que va del año no regresaron. Según las autoridades de la Cancillería, los menores que iban en compañía de sus padres e incluso solos intentaron cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Esto ocurrió a inicios de junio de este año. Un niño ecuatoriano de 5 años suplicaba aferrado a su oso de peluche que no lo dejen solo. Días antes, Yareli y su hermana Yasmina, de 3 y 5 años, también ecuatorianas, fueron arrojadas por la valla fronteriza. Estuvieron solas en la mitad del desierto hasta que llegó una patrulla fronteriza a su rescate. En ambos casos, los menores pudieron ser devueltos a sus familias. Según cifras oficiales, solo en lo que va del año, 12.200 niños salieron de Ecuador. De ellos, apenas 3.225 regresaron, es decir, solo el 26% volvió. Gran parte de ellos viajaron solos. Ahí se puede ver la diferencia que existe y de cuántos niños se han quedado en el exterior, en este caso en México, o que han pasado a Estados Unidos, pero muchos de ellos se encuentran solos, ¿no? Y esa es realmente una situación que debe preocuparnos muchísimo. Para Lorena Mena, ecuatoriana radicada en México, donde dirige la organización Continente Móvil, especializada en la investigación y el análisis de fenómenos migratorios, este aumento de la migración infantil es producto de una verdad a medias. Supuestamente es más factible que con un menor de edad no ocurran deportaciones. No se sabe a ciencia cierta si realmente hay garantías de que estos menores
puedan permanecer en territorio estadounidense. Mena habla de 3 rutas utilizadas frecuentemente por los coyoteros. La primera por la costa del Pacífico hasta llegar a Tijuana y entrar por California. La segunda por el lado este del país, llegando a Tamaulipas y cruzar hacia Texas, denominada la Ruta del Golfo. Es una de las más peligrosas por la presencia de los cárteles de droga. Más en el centro del país, la tercera ruta, Chihuahua, y de ahí a Ciudad Juárez para cruzar por El Paso, Texas. Y es en esta frontera, hacia el otro lado está El Paso, Texas, y es en esta ruta donde parece que hay más ecuatorianos. De hecho, ahí es donde más se han estado concentrando, y las detenciones también. Cerca de 72,000 ecuatorianos han sido devueltos al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Actualmente, 200 ecuatorianos siguen retenidos en las estaciones migratorias mexicanas a la espera de ser devueltos a Ecuador. En ese grupo también hay niños. Joana Ramos, 24 horas. Largas filas se evidencian en el registro civil de Loja, en donde se ha duplicado la demanda para la obtención del pasaporte en este último trimestre. Nos contactamos con María del Rocío Coronel, quien nos informa desde allá. Hola María del Rocío, adelante. Gracias en estudios y buenas tardes. Así lucen los exteriores del registro civil de la ciudad de Loja a esta hora de la tarde. El incremento de personas para solicitar por primera vez el pasaporte o renovarlo ha sido sostenido durante los últimos meses. Desde enero hasta la fecha, esta dependencia ya supera los 8.500 pasaportes emitidos, cifras que evidencian que se ha duplicado la demanda de este documento, especialmente durante el último trimestre. Los usuarios solicitan se agilite el servicio para la obtención del pasaporte, pues según afirman, llevan alrededor de 15 días intentando emitir el documento. Hemos madrugado a las 5 de la mañana hoy para que le den el ticket a las 8 de la mañana y le dieron el ticket para las 10 de la mañana. Ya no estamos esperando el ticket. Melania Correa, coordinadora de la zona 7 del registro civil, afirma que han laborado incluso en horario extendido para cumplir con la demanda. La autoridad a cargo del registro civil en Loja confirmó que para el próximo 4 de octubre ya entra en vigencia la asignación de cupos a través de la vía electrónica. Por ello solicita a la ciudadanía que evite aglomerarse en los exteriores de esta dependencia. Esta es la información generada desde el sur del país. Continúan en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, María del Rocío. Muchísimas gracias. Y el Pleno de la Asamblea está convocado para este martes para dar trámite al juicio político en contra del defensor del pueblo. Andrea Samaniego nos tiene los detalles de esta sesión y también nos contará si habrá o no los votos para la censura y destitución del funcionario. Andrea, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es, este martes a las 8 de la mañana el Pleno está convocado para dar paso a este juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien, según la investigación que realizó la Comisión de Fiscalización, es acusado por supuestamente incumplir sus funciones al no acatar el toque de queda el pasado 16 de mayo, también al usar bienes públicos y además por agresiones que se dieron en esa reunión social que mantuvo con el exministro de Salud. Aquí el problema además radica en los votos que faltarían para dar paso a la censura y destitución del defensor del pueblo. Según UNES y algunos legisladores de Pachacutic optarían por la abstención. Esto fue lo que nos dijo la legisladora Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática, quien es interpelante en este juicio. Bueno, contamos con los votos de Creo, del Partido Social Cristiano, también del Bloque de los Independientes, de la bancada de Izquierda Democrática. Entiendo que Pachacutic tiene posiciones divididas. Mañana, el día de mañana, podremos ser testigos de la votación que tendrá de UNES. Aquí también están intentando tergiversar la información, indicando que hay una persecución política. Yo lo he reiterado de manera, algunas veces. Aquí no existe ninguna persecución política y ese es un mensaje que también hay que darle al país. Un mensaje clarísimo a la ciudadanía, a estar muy pendientes el día de mañana de la votación de todos los asambleístas. Y es que son 70 votos los que se requieren para dar paso a la censura y a la destitución de Freddy Carrión, quien el día de mañana tendrá la opción de defenderse frente a los legisladores aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. También tendrá un proceso de réplica y luego de eso vendrá el debate dentro del Parlamento ecuatoriano y luego sí la votación. Nosotros vamos a estar pendientes de esta información aquí en el Parlamento. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. Desde muy temprano en la Corte Constitucional se trata la acción de protección que interpuso el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, en contra de las medidas cautelares a favor de Yunda. Hasta los exteriores de la Corte Constitucional nos trasladamos con Paul Cuello para que nos cuente más detalles. Hola, Paul, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Así es, hoy podría resolverse el futuro de Jorge Yunda en la alcaldía de Quito, dependiendo lo que resuelva la Corte Constitucional el día de hoy, que está tratando el tema de la acción de protección que interpuso Santiago Guarderas en contra de las medidas cautelares que aceptó la jueza Domínguez a favor de Jorge Yunda y que dejó sin efecto la remoción del Consejo Metropolitano. También está la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que reconoce en cambio a Santiago Guarderas como alcalde de Quito. En todo caso, será la Corte Constitucional que sea la entidad que resuelva el futuro de la alcaldía. Mientras tanto, acá en los exteriores de la Corte Constitucional hay simpatizantes de Jorge Yunda que se han ido yendo de a poco, no sabemos a dónde. También están colectivos que están en contra de Jorge Yunda. No se han registrado enfrentamientos hasta el momento, se encuentran miembros de la Policía Nacional acá en los exteriores. También están valladas algunas de las calles de la Corte Constitucional para evitar justamente enfrentamientos. La audiencia se realiza vía telemática, así que no podemos acceder, pero estamos atentos para llevarles toda la información en nuestras próximas emisiones de 24 horas. Con esta información regreso a estudios de ustedes con más noticias. Amigos televidentes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul, muchísimas gracias. La información detallada sobre los expedientes de 32 asambleístas que se mantienen abiertos en la Contraloría aún no es enviada al Legislativo. La Contraloría hizo una consulta a la Procuraduría y esta a su vez a la propia Asamblea. Este lunes se cumple un mes desde que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, solicitó a la Contraloría los detalles sobre los expedientes que en ese organismo de control mantienen abiertos 32 de sus compañeros. 20 de UNE, 7 de Pachacutic, 3 del Partido Social Cristiano, un independiente y un legislador de la Izquierda Democrática conforman la lista hecha por el legislador y enviada a la Contraloría. Hace una semana, el 6 de septiembre, el contralor subrogante Carlos Riofrío le respondió asegurando que antes de facilitar cualquier información, necesita de un pronunciamiento de la Procuraduría. A su vez, este organismo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que solicitó el criterio jurídico de la propia Asamblea con el fin de contar con todos los elementos necesarios. Se trata del procedimiento regular, dice el constitucionalista Ismael Quintana. Entonces, cuando la Asamblea le dé por escrito un criterio, el procurador podrá emitir un dictamen tomando una decisión de si esa información debe ser o no entregada. La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Ana Belén Cordero, ve con sorpresa este círculo de consultas que se ha armado. La Asamblea pidiendo información a la Contraloría, la Contraloría solicitando un pronunciamiento de la Procuraduría y esta última pidiendo el criterio jurídico de la propia Asamblea. Este círculo al que usted menciona, en realidad yo creo que es un poco curarse en sano el apego a las leyes, pero yo creo firmemente que creo que la información que se encuentra en firme, que se encuentra ejecutoriada, llamemos así, debe ser transparentada para fines de fiscalización, ¿no? Para Ismael Quintana se trata de un embrollo innecesario, pues a su criterio el Contralor puede enviar los solicitados sin problemas, aún tratándose de información sensible. Ya en manos de los legisladores, el uso de esta información quedaría en su entera responsabilidad. Porque, digamos, si es que no hay una resolución administrativa firme o que ha causado Estado en Contraloría General del Estado, no sería prudente divulgarla. Se trata de informes con responsabilidades civiles y penales en diferentes etapas, de quienes hoy son asambleístas, pero antes fueron prefectos, alcaldes, gobernadores y hasta accionistas de contratistas. Dicha información aún no es recibida en el Legislativo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El gobierno firmó un memorando de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas para establecer un programa de lucha contra la corrupción. Según el presidente de la República, en los últimos 14 años, la corrupción le habría costado al país 70.000 millones de dólares. Belén Berizal está en el Palacio de Gobierno y nos cuenta los detalles de esta iniciativa. Hola Belén, tú sigues. Muy buenas tardes.
tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Justamente el presidente Guillermo Lasso señaló que estos 70.000 millones de dólares que nos habría costado la corrupción durante los últimos 14 años representan el 100% de la deuda pública, es decir, que con ese dinero se la habría podido pagar. Escuchamos sus declaraciones. Yo sigo esperando que la señora fiscal actúe con la crudeza, la rudeza que se necesita. Hay muchos casos que todavía el Ecuador los tiene que conocer y tienen que ser sancionados por la Corte Nacional de Justicia y tienen que estar en la cárcel los corruptos. No pueden estar disfrutando de dinero mal habido en el exterior o en el Ecuador. Además mencionó que lo único que se busca con este programa anticorrupción que se llevará a cabo no es únicamente que los corruptos lleguen a la cárcel, sino también recuperar el dinero de lo robado. Sin embargo, dijo que aunque tenemos una buena fiscal y un buen presidente de la Corte Nacional de Justicia, la ciudadanía cree que existe lentitud en castigar a los corruptos. Veamos. No basta que vayan a la cárcel, que pasen 5, 6, 7, 8 años, nos digan que se portan bien, que tienen derechos penitenciarios, que se van antes, y luego, ¿y el dinero? ¿Y el dinero qué? ¿Escondido en caletas? ¿Escondido en cuentas en el exterior? No, señor. Tenemos que recuperar el dinero porque si no el trabajo no es completo, Luis. Finalmente, el primer mandatario señaló que ya se están tomando las primeras medidas en este programa anticorrupción. Por ejemplo, poner mucha atención en las compras públicas, en donde se pueden presentar altos índices de corrupción, sobre todo por un conflicto de intereses. También mencionó que el despilfarro es una forma de corrupción y que estará pendiente de ese tema. Quien liderará esta iniciativa anticorrupción será el ex consejero electoral Luis Verde Soto, quien hoy se desempeña como asesor presidencial. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos con ustedes que tienen más noticias. Que tengan una buena tarde. Seguimos en 24 horas. Amigos, tenemos más información para ustedes. En breve, Natalie Jiménez nos va a dar detalles del arranque del plan de vacunación a menores de entre 12 y 15 años. Pero ahora les contamos que durante los últimos días del gobierno de Lenín Moreno se otorgaron al fantasma Ángel González 4 frecuencias que habían sido descalificadas. La resolución se hizo pública el 27 de mayo ya en el gobierno de Guillermo Lasso. A puertas de dejar el cargo, Lenín Moreno se lamentó del pueblo ecuatoriano en el Foro por la Defensa de la Democracia en las Américas. Algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal, como acostumbra la gente: ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo les dije, ojalá tuviera yo un mejor pueblo también. Pero eso no habría sido lo único que hizo ese 5 de mayo en Miami. Así lo explica desde Fundamedios César Ricaurte. Que hubo una reunión entre el presidente Lenín Moreno y el empresario Ángel González en Miami el 5 de mayo. En esa reunión, que duró apenas 10 minutos, González le solicita a Moreno ayuda con el tema de frecuencias. Habían sido descalificadas la participación de por lo menos cuatro radios, ¿no es cierto?, que habían sido descalificadas por Arcotel dentro del último concurso de frecuencias, justamente por inhabilidades relacionadas a su estructura de capital. Una investigación de Fundamedios y 4 pelagatos revelan que de última hora entregó frecuencias a Ángel González, mejor conocido como El Fantasma, el zar de los medios y dueño de Diario El Comercio. De ahí se produjo una llamada de Moreno a su Cancillería pidiendo que se le dé trámite a una consulta que había hecho la Arcotel sobre la prevalencia de los ciertos acuerdos internacionales sobre leyes nacionales. El 27 de mayo, 4 días después de la posesión de Guillermo Lasso como presidente, sale una resolución firmada por el exdirector de Arcotel, Javier Aguirre, que recomienda aceptar el recurso de apelación y declarar la nulidad de la resolución número Arcotel 2021-106 del 9 de febrero del 2021 y dispone a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes realizar un nuevo informe de verificación de inhabilidades y prohibiciones. Incluso la resolución sale ya durante el gobierno de Lasso. Se le vuelve a entregar estas frecuencias a Ángel González. Todo esto
parte de lo que tenemos conocimiento de un acuerdo entre el expresidente y Ángel González, un acuerdo político para que los medios de González tengan una actitud más bien de cuidarle las espaldas a Moreno, ahora que ya acaba el gobierno, a cambio de este favor, ¿no? Al respecto, intentamos conversar con Javier Aguirre, entonces director de Arcotel. Vía telefónica, él asegura que no entregó las 4 frecuencias, explicó su punto y su participación. Sin embargo, al encontrarse fuera de la ciudad, no pudo realizar la entrevista, la cual seguimos esperando. Según César Ricaurte, el Ministerio de Telecomunicaciones, entonces bajo el mando de Andrés Michelena, tenía decisión en este tema. Recordemos que el ministro de Telecomunicaciones era el responsable máximo del concurso de frecuencias. Es el responsable máximo justamente de la licitación de este concurso público competitivo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, tiene una responsabilidad y tiene mucho que decir el ex ministro Michelena acerca de este concurso. Ahora, por transparencia, se esperaría que la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, y el nuevo director del Arcotel respondan y den soluciones. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Se cree o tildan de inapropiadas e inoportunas las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional sobre la consulta popular que anunció el gobierno y que no tiene fecha de realización. Los bloques aliados a Yori llaman al diálogo. 2 semanas después de que se mencionara la posibilidad de una consulta popular en el país por parte del gobierno, la presidenta del Legislativo recién se pronuncia. Lo hizo en la sesión plenaria realizada en Riobamba el fin de semana. Afrontaremos el chantaje y las amenazas de consultas populares o de muertes cruzadas. Las presiones no nos impedirán trabajar por el pueblo. Desde su partido hay respaldo a sus palabras y también desde la izquierda democrática, quien es su aliado legislativo. Son amenazas que hoy es el momento de virar la página de esas asambleas pasadas que no trabajaban de la mano con el Ejecutivo. Nosotros insistimos en el diálogo. Diálogo que desde el bloque de gobierno dicen se mantiene. Además que hablar de una consulta popular no tiene nada que ver con una amenaza o chantaje. Así que me parecen un poco inapropiadas e inoportunas las declaraciones de la presidenta Rami. De parte del presidente Guillermo Lazo no existió ninguna presión hacia la Asamblea Nacional. Simplemente fue un comentario que si no puede lograr resolver lo que se tiene que resolver en la Asamblea Nacional, se llegaría a una consulta, pero no hay una afirmación, ni siquiera han existido las preguntas que se van a realizar en esa consulta popular. Aunque no están en total desacuerdo con una consulta popular. Si es que se trata para impulsar su propuesta de privatizaciones, entonces está bien que consulten al pueblo ecuatoriano. No hay que tenerle miedo al pueblo ecuatoriano, ellos nos pusieron en el espacio donde nosotros estamos y si eventualmente esto sucede, que hay que aclarar al pueblo ecuatoriano que una cosa es la consulta y otra cosa es la muerte cruzada. Pero instan al gobierno nacional a que envíe los proyectos de ley enunciados. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y precisamente esta relación que comienza a marcarse entre la Asamblea y el gobierno acompañará al país durante los próximos meses. Analistas consideran que el legislativo debe conectarse con los problemas del Ecuador y que el gobierno debe escuchar las demandas, pues ambos parecen no hacerlo. Hace menos de 4 meses los vimos salir así de la Asamblea Nacional, tomados del brazo. Pero el apoyo que le brindó Guadalupe Yori, presidenta de la Asamblea Nacional, duró poco. Para analistas, las palabras amenaza y chantaje que utilizó Yori para calificar la anunciada consulta lo deja más que claro. ¿De qué chantaje habla la señora Yori? Sí, me parece que la Asamblea todavía no logra instalarse en las urgencias nacionales, Liz. Me parece que la Asamblea sigue haciendo la política que ha hecho tradicionalmente. El politólogo Luis Córdoba coincide al decir que la Asamblea no se conecta con los problemas del país, pero sostiene que el gobierno tampoco. Quiere llevar a todas luces su visión a la Asamblea y no quiere
sentarse a discutir una agenda negociada. ¿Con quiénes sí discute? Con aquellos grupos de presión que le pueden marcar la cancha, como son los transportistas en temas de combustibles. Esto hace que ambos poderes del Estado se encuentren bloqueados, más que por lo que hagan los otros, por sus propias incapacidades. Por otro lado está Pachacutic y su nula capacidad por consolidarse realmente como una seria oposición. Porque nadie está hablando de una agenda legislativa que pueda ser la unificadora de sus intereses. Para Hernández, la certeza está en que el país tiene serios problemas en materia económica, que alguien debe resolver. 5 millones y más de ecuatorianos que no tienen trabajo. Esa es una realidad. A ver, ¿cómo se encara esa realidad? Es el anuncio de consulta lo que marca la tensión entre ambos poderes. Para Córdoba, si bien el gobierno sigue teniendo las de ganar frente a la Asamblea, el reto de llegar a una consulta está en atravesar la Corte Constitucional y obviamente en ganarla. Yo creo que eso es muy delicado. Me parece a mí que el escenario más delicado del gobierno es ir realmente a una consulta. El primer mandatario adelantó 2 temas que serán sometidos a consulta. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana y también el fortalecimiento de la dolarización. En el camino debería presentarse la llamada Ley de Oportunidades Laborales y una reforma tributaria, de la que aún no se conocen detalles, pero serían claves para cumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Dayana Monroy, 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena, y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Continuamos con más noticias. Inició la vacunación a adolescentes entre 12 y 15 años. En esta fase 4 del plan de vacunación, el gobierno quiere brindar más seguridad a los padres para que los alumnos retomen las clases presenciales. Natalie Jiménez está en el Colegio 24 de Mayo de Quito con los detalles. Hola Natalie, muy buenas tardes. Tú continúas, por favor. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Así es, este lunes 13 de septiembre inició la vacunación para adolescentes de entre 12 a 15 años. En esta ocasión nos encontramos en el Colegio 24 de Mayo. Podemos ver que hay una gran acogida, hay bastantes alumnos. Nos encontramos en estos momentos con la rectora del colegio para que nos cuente cómo se ha desarrollado la jornada. Bueno, la jornada se ha desarrollado con total normalidad, bastante afluencia de estudiantes, respetando obviamente las medidas de bioseguridad, pero hemos tenido bastante acogida. ¿Hoy tienen planeado ya terminar con la vacunación de todos los alumnos? Sí, por supuesto, nosotros tenemos ya planificado, sí, que se concluya con 2.600 estudiantes más o menos la inoculación. Cuénteme, ¿cómo están manejando la logística? Bueno, realmente estamos conectados, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, a través de sus distritos y obviamente como institución todos nuestros docentes, a través de cronogramas y todo tenemos ya estructurado. ¿Cuál es la importancia de ya concluir con la vacunación de sus alumnos? Bueno, que se sientan seguros de poder regresar a clases de una forma progresiva, paulatina, y también que toda la comunidad pueda ya sentir esa seguridad de querer regresar a la institución. Hoy culmina la vacunación de sus alumnos, pero ¿este será un punto para vacunar a más alumnos o no? No, realmente este es punto de vacunación solo para nuestros estudiantes y así lo harán en todas las instituciones educativas. ¿Cuál ha sido la respuesta de los padres? Muy positiva, obviamente hemos tenido por eso la afluencia de los estudiantes para que ellos puedan asistir. Listo, muchísimas gracias. Como lo escuchamos, la respuesta de los padres ha sido positiva. Todos quieren que ya sus alumnos, sus hijos retomen las clases presenciales porque también es muy importante la convivencia y el desarrollo social de ellos. Nosotros vamos a continuar aquí, les tendremos más información de cómo se siga desarrollando la jornada. Volvemos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Natalie. Muchísimas gracias por ese informe. Y en Guayaquil también se inició la vacunación de estudiantes entre 12 y 15 años en las unidades educativas. Valerie Villalba informa.
Este lunes inició la jornada de vacunación a jóvenes de entre 12 y 15 años de edad, tal como lo anunció y lo estipuló el Ministerio de Salud para iniciar esta nueva fase de vacunación en el país. Hicimos un recorrido el día de hoy por diferentes instituciones, diferentes unidades educativas en donde inició efectivamente este proceso y veíamos cómo la respuesta ha sido bastante positiva en 2 unidades educativas, como mencionaba. En la unidad educativa La Moderna había un universo de estudiantes para vacunar de aproximadamente 420 y por otro lado también en el Colegio Soler también la misma cantidad, pero la respuesta y la aprobación de los padres de familia varió bastante. Importante recordar que para poder ser vacunado su estudiante pues tiene que el padre de familia firmar un documento en donde se dé esta autorización para poder dar paso a la aplicación de la única dosis de Pfizer, que es el protocolo aprobado también por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Educación y también la otra cartera de Estado, hablando del Ministerio de Salud, son quienes tienen que aprobar las listas que envíen los diferentes establecimientos educativos para poder dar paso a esta vacunación, teniendo en cuenta de la infraestructura y la logística que deberán cumplir para evitar algún tipo de riesgo durante esta jornada de vacunación. El gobierno de Japón hizo la entrega oficial de 84 cardiógrafos al Ecuador en el marco de un acuerdo de cooperación financiera no reembolsable para el programa de desarrollo económico y social. Durante el evento, el embajador Yuji Sudo señaló que en los próximos días se seguirá enviando insumos y más equipos médicos para que Ecuador pueda contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19. Proporcionar equipos médicos por aproximadamente 6.5 millones de dólares para cooperar en el campo sanitario. El día de hoy tenemos a la entrega de 84 electrocardiógrafos y en poco tiempo más esperamos poder entregar 4 escáneres de tomografía y 22 ambulancias. Deseo que esta donación de equipos médicos japoneses de alta calidad se utilice de manera efectiva en cada lugar del Ecuador.